Tu trabajo es una vergüenza, nunca serás como nosotros, me dijeron mis hermanos por años mientras me dejaban fuera de sus vidas. Cuando llegó mi boda, mi decisión no solo los excluyó, sino que desató una guerra familiar que nadie vio venir. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono vibró sobre la mesa de metal, su zumbido agudo cortando el silencio casi religioso de mi taller. Eran las 7 de la tarde de un martes. La luz dorada del atardecer se filtraba por los altos ventanales, bañando en un resplandor cálido los esqueletos de los coches clásicos que me rodeaban. Estaba lijando con cuidado el guardabarros de un Mustang del 68, el polvo de la masilla flotando como espectros en los rayos de sol. Aquí, en mi santuario, el tiempo se movía a un ritmo diferente, marcado por el progreso de mis manos, no por el reloj. El olor a aceite, metal y pintura era mi perfume, el sonido suave de la lija sobre la carrocería, mi música. La vibración insistió. Miré la pantalla. Mamá. Un nudo frío se formó en mi estómago, deshaciendo la paz que tanto me había costado construir. Respiré hondo, limpié mis manos en un trapo y contesté, preparándome para la tormenta. Bueno. Leandro. La voz de mi madre llegó distorsionada por los sollozos, un arma que había perfeccionado a lo largo de los años. Leandro, hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto odio en tu corazón? Cerré los ojos. No era una pregunta. Era una acusación. Mamá, no sé de qué hablas. No te hagas el tonto conmigo, gritó, y pude imaginarla al otro lado, caminando de un lado a otro en la sala de su casa, con el teléfono pegado a la oreja. Las invitaciones, tus hermanos no han recibido la invitación a tu boda. Ricardo me acaba de llamar, está destrozado, Mateo no lo puede creer, es un error, ¿se perdieron en el correo? Dime que es un maldito error, por el amor de Dios. El nudo en mi estómago se apretó. Me apoyé en el capó del Mustang, su metal frío un ancla en la marea de emociones que amenazaba con ahogarme. Miré a mi alrededor, a mi mundo, el que yo había construido con mis propias manos, lejos de ellos, lejos de su juicio. Este era mi territorio. Y en mi territorio, yo ponía las reglas. Mamá, dije, y mi voz salió más firme y calmada de lo que me sentía. No es un error. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de incredulidad y furia contenida. Pude oír su respiración entrecortada. ¿Qué acabas de decir? Dije que no es un error, repetí, articulando cada palabra con una claridad gélida. Ellos no están invitados. El sollozo se convirtió en un grito ahogado. Pero son tus hermanos, son tu sangre. ¿Cómo puedes hacerles esto, después de todo lo que hemos hecho por ti? Estás destruyendo a esta familia, Leandro, la estás rompiendo en pedazos. La familia se rompió hace mucho tiempo, mamá, respondí, el cansancio de toda una vida filtrándose en mi voz. Ustedes solo se negaron a ver los pedazos. Sin esperar respuesta, colgué. Dejé caer el teléfono sobre la mesa de trabajo con un golpe seco. El silencio del taller volvió a envolverme, pero esta vez no era pacífico. Estaba cargado con el peso de una guerra que acababa de declarar. Me quedé quieto durante un largo rato, mirando mis manos, las manos de un mecánico, las manos que mi familia siempre había visto con desdén. Y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza. Sentí poder. Tenía 10 años la primera vez que me enseñaron cuál era mi lugar en la familia. O, más bien, la falta de uno. Mi hermano mayor, Mateo, el primogénito, el orgullo de mis padres, se iba a casar. Para mí, Mateo era una especie de Dios. Era alto, seguro de sí mismo y siempre parecía saber exactamente qué hacer. Yo lo idolatraba con la devoción ciega que solo un hermano pequeño puede sentir. La boda iba a ser el evento del año. Toda la familia hablaba de ello sin parar, el salón,
la música, el vestido de la novia, Sara. Yo estaba más emocionado que nadie. No solo iba a ver a mi héroe casarse, sino que también tenía un plan. Durante semanas, me había encerrado en el pequeño cobertizo detrás de la casa, un lugar que olía a tierra húmeda y madera vieja. Con una navaja que mi abuelo me había regalado y trozos de madera que encontraba por ahí, estaba construyendo un regalo para Mateo. Era un pequeño Ford Falcon de 1963, su coche soñado. Lo lijé hasta que la superficie quedó suave como la seda, tallé los pequeños detalles con una paciencia que no sabía que poseía y lo pinté de un azul brillante con las pinturas de mis modelos a escala. Era mi obra maestra. Estaba convencido de que cuando Mateo lo viera, finalmente me miraría. No como el mocoso molesto que siempre andaba detrás de él, sino como alguien. Como su hermano. La tarde antes de la boda, con el cochecito de madera envuelto torpemente en papel de periódico, entré en la sala. Mis padres y Mateo estaban revisando una lista. Ya está listo, anuncié, con el corazón latiéndome en el pecho. Mi madre me sonrió, una sonrisa cansada. ¿Qué está listo, mi amor? Mi regalo para Mateo y Sara. Se lo extendí a mi hermano. Mateo lo tomó, lo desenvolvió con desgana y lo miró por un segundo. Ah. Un cochecito. Gracias, Leandro. Lo dejó sobre la mesa de centro, junto a una pila de sobres, y volvió su atención a la lista. Ni una palabra más. Sentí una punzada de decepción, pero la reprimí. La emoción principal era la boda. ¿A qué hora nos vamos mañana?, pregunté, mis ojos brillando. Ya tengo mi camisa lista. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Mis padres intercambiaron una mirada incómoda. Mi madre se arrodilló frente a mí y me puso las manos en los hombros. Su rostro tenía esa expresión de lástima que yo odiaba. Cariño, empezó con una voz suave y melosa. Tenemos que hablar de eso. Verás, la boda de Mateo y Sara es un evento para adultos. Parpadeé, confundido. ¿Adultos? Pero, yo soy su hermano. Lo sabemos, mi vida, intervino mi padre, sin levantar la vista de sus papeles. Pero los novios han decidido que no haya niños. Ya sabes, para que los mayores puedan divertirse sin preocupaciones. Pero yo no soy como los otros niños, protesté, mi voz empezando a temblar. No voy a correr ni a gritar, lo prometo. Solo quiero ver. Leandro, ya basta, dijo Mateo, su voz cortante como un cuchillo. Me miró por primera vez, y no había ni rastro de cariño en sus ojos. Solo fastidio. Es mi boda, ¿entiendes? Y no quiero niños. Es así de simple. Ya lo entenderás cuando seas mayor. Pero. Dije que basta, repitió, subiendo el tono. No hagas un drama de todo. Me quedé helado. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a llorar delante de él. Me di la vuelta y corrí a mi habitación, cerrando la puerta de un portazo. El cochecito de madera se quedó en la mesa de centro, olvidado. Al día siguiente, mientras veía a mis padres y a mis otros hermanos vestirse con sus mejores galas, yo me quedé en pijama. Una señora mayor con olor a naftalina, la niñera, llegó para cuidarme. Desde la ventana de mi cuarto, escuché los coches arrancar y alejarse. Más tarde, por la tarde, el viento trajo hasta mi ventana los ecos lejanos de la música de la fiesta. Cada nota se sentía como una bofetada. No era que me hubieran dejado fuera de una fiesta. Era que me habían dicho, clara y directamente, que yo no era parte de lo más importante que le había pasado a mi héroe. Era un extra, un problema, algo que era mejor dejar en casa. Esa noche, cuando me metí en la cama, el niño de 10 años que idolatraba a su hermano mayor murió un poco. En su lugar, empezó a crecer algo más, algo pequeño y duro como una semilla de amargura. No sabía qué era entonces. Solo sabía que dolía. 5 años pueden ser una eternidad cuando eres un adolescente. A los 15, yo ya no era el niño que tallaba coches de madera. Era más alto, más callado, y había encontrado mi verdadero refugio en el garaje de mi casa. Mientras mis hermanos seguían caminos predecibles, universidad,
trabajos de oficina, noviazgos formales, yo me sumergía en el mundo de los motores y la grasa. Aprendí a desarmar un carburador, a cambiar el aceite, a sentir el pulso de un motor con solo escucharlo. Mis manos casi siempre estaban sucias, mis uñas permanentemente de luto, y mi ropa olía a gasolina. Era mi pasión, el único lugar donde sentía que las cosas tenían sentido. Por supuesto, para mi familia, era una fase vergonzosa. Especialmente para Ricardo. Ricardo era el segundo, y si Mateo era el rey, Ricardo era el verdugo. Disfrutaba con el poder, con la palabra afilada, con encontrar la debilidad de alguien y presionar hasta hacer sangre. Y su blanco favorito siempre fui yo. Se burlaba de mi ropa, de mis manos sucias, de mi silencio. Me llamaba el grasiento, el mudo. Yo aprendí a capearlo con indiferencia, construyendo un muro a mi alrededor ladrillo a ladrillo. Cuando Ricardo anunció que se casaba, no sentí la misma emoción infantil que con Mateo. Sentí una punzada de aprensión. Tenía 15 años. Ya no era un niño. La excusa de no niños ya no aplicaba, ¿verdad? Durante semanas, me esforcé por ser el hijo modelo. Mantuve mis herramientas ordenadas, me limpiaba las manos antes de cenar, participaba en las conversaciones familiares. Quería demostrarles que había crecido, que era digno de ser incluido. Una tarde, un mes antes de la boda, me armé de valor. Ricardo estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua. Oye, Ricardo, empecé, mi voz un poco más baja de lo que pretendía. Él se giró, enarcando una ceja. ¿Qué quieres, Leandro? Solo quería preguntar sobre la boda. Tragué saliva. Sé que la de Mateo fue solo para adultos, pero, yo ya tengo 15. Quería saber si... Ricardo soltó una carcajada. No fue una risa alegre. Fue un sonido corto, seco y lleno de desprecio. Dejó el vaso en la encimera con un golpe. ¿Tú, en mi boda? Me miró de arriba abajo, su boca torcida en una mueca de asco. Estás bromeando, ¿verdad? Me encogí un poco. No, solo preguntaba. ¿Puedo comportarme? No haré ningún ruido. Oh, no es por el ruido, hermanito, dijo, acercándose un paso. Su voz bajó a un susurro venenoso. Es por todo lo demás, ¿qué te vas a poner, tu overol lleno de manchas, o vas a intentar meter ese cuerpo torpe en un traje, y tus manos, crees que esas garras negras van a desaparecer por arte de magia? Cada palabra era un golpe. Sentí el calor subir a mis mejillas. ¿Puedo limpiarme?, susurré. No, no puedes, sentenció él. La mugre la llevas por dentro. Escúchame bien, Leandro. Mi boda va a ser un evento con clase. Con gente importante. Mi suegro es abogado. Mis amigos son gente decente. No necesito que mi hermanito el mecánico ande por ahí oliendo a taller y avergonzándome delante de todos, ¿quedó claro? No pude responder. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Solo asentí, una vez, con la vista fija en el suelo. Bien, dijo, dándome una palmada condescendiente en el hombro. Me alegro de que entiendas. Ahora, si me disculpas, tengo cosas importantes que hacer. Se fue, dejándome solo en la cocina. Me quedé ahí, inmóvil, durante varios minutos. Miré mis manos. Las manos que podían dar vida a un motor muerto. Las manos que podían crear y reparar. Para él, para ellos, solo eran sucias. No era mi edad. No era mi comportamiento. Era yo. Mi esencia. Lo que yo era, lo que amaba hacer, era una vergüenza para ellos. Esa noche, no lloré. La tristeza había dado paso a una rabia fría y silenciosa. Me fui al garaje, encendí la luz y me puse a trabajar en un viejo motor V8 que había conseguido. El sonido de las herramientas, el esfuerzo físico, el olor a metal, era mi forma de gritar sin hacer ruido. Mientras ajustaba una válvula, tomé una decisión. Dejaría de intentarlo. Dejaría de buscar su aprobación. Si para ellos yo era invisible, entonces me convertiría en un fantasma.
A los 18 años, legalmente, eres un hombre. Puedes votar, puedes beber, puedes ir a la cárcel. En teoría, ya nadie puede tratarte como a un niño. En teoría. En mi familia, las teorías se rompían contra el muro de la costumbre. Julián, el tercero de mis hermanos y el más cercano a mí en edad, se casó el verano que cumplí los 18. Julián siempre fue diferente. No tenía la arrogancia de Mateo ni la crueldad de Ricardo. Era más bien un camaleón. Su principal objetivo en la vida era no meterse en problemas, pasar desapercibido y estar siempre del lado de la mayoría, que en nuestra casa siempre eran los dos mayores. A veces, cuando éramos más jóvenes, sentía una chispa de complicidad con él, pero se extinguía tan pronto como Mateo o Ricardo entraban en la habitación. Cuando anunció su boda, una parte estúpida y optimista de mí pensó, esta vez sí. Tengo 18. No hay excusa. Pero ya no me atrevía a preguntar. Mi estrategia era el silencio. Esperé. La invitación nunca llegó. Esta vez, la excusa fue diferente. Mi madre me la comunicó con un suspiro de mártir. Ay, mijo. Es que el salón es muy pequeño, ¿sabes? Y la familia de la novia es enorme. Tuvieron que recortar la lista al máximo. Solo la familia más cercana. Tengo 18, mamá, dije, mi voz plana. Soy familia cercana. Lo sé, mi amor, pero entiéndelo, fue una decisión muy difícil para Julián. No lo tomes personal. Nunca lo hago, mentí. El día de la boda, hice lo que ya era mi ritual, me encerré en el taller. Pero esta vez, la rabia había sido reemplazada por un vacío inmenso. Era un sentimiento hueco, frío. Ya no dolía de la misma forma. Era una resignación amarga. La verdadera traición, el giro final del cuchillo, llegó una semana después. Mi primo Andrés vino a visitarme al taller. Andrés, el hijo de mi tío Roberto, era de mi misma edad. Siempre nos habíamos llevado bien. ¿Qué onda, primo?, dijo, entrando con una sonrisa. Oye, qué buena estuvo la boda de Julián, ¿eh? Me quedé quieto, con una llave inglesa en la mano. Ah, sí. No sabía. La sonrisa de Andrés se borró. Me miró, confundido. ¿Cómo que no sabías, no fuiste? No. Cupo limitado, respondí, intentando que sonara casual. Andrés frunció el ceño. ¿Cupo limitado? Qué raro. A mí me invitaron. Y a mis papás. Estaba casi toda la familia. El aire se me fue de los pulmones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Andrés. De mi misma edad. Primo, no hermano. Él sí había sido lo suficientemente familia cercana. La excusa de mi madre, la decisión difícil de Julián, todo era una mentira. Una mentira cruel y perezosa para encubrir la verdad, simplemente no me querían allí. No dije nada. Solo asentí y cambié de tema. Pero por dentro, algo se rompió definitivamente. El último hilo de esperanza, la última partícula de duda que me quedaba, se desvaneció. Un mes después, llegó un paquete a mi nombre. Lo abrí con curiosidad. Dentro, había un juego de llaves de trinquete de alta gama, una marca que yo nunca podría permitirme. No había remitente, pero dentro de la caja, había una pequeña nota doblada. La abrí. Tenía solo 2 palabras, escritas con la letra nerviosa de Julián. Lo siento. Miré la caja durante un largo rato. Era una ofrenda de culpa. Un soborno para su conciencia. No sentí gratitud. No sentí perdón. Sentí lástima por él, por su cobardía. Guardé las herramientas en mi caja. Eran buenas herramientas, y yo nunca desperdiciaría algo útil. Pero cada vez que las usaba, recordaba. Recordaba que mi hermano sabía que lo que hacían estaba mal, y aún así, nunca tuvo el valor de defenderme. Eligió a los fuertes. Y a mí me dejó fuera, una vez más, con un regalo silencioso como única disculpa. Y así, volvemos al presente. A mí, Leandro,
el hombre de 28 años de pie en medio de su taller. Este lugar es más que mi negocio. Es mi santuario. Cada herramienta tiene su lugar, cada proyecto su propio espacio. El aire huele a una mezcla de trabajo duro y potencial, el aroma metálico del acero recién cortado, el olor químico de la pintura, el perfume terroso del cuero viejo. Es el único lugar en el mundo donde no me siento juzgado. Un motor no se burla de mis manos sucias, al contrario, las necesita. Un chasis oxidado no me llama fracasado, me presenta un desafío, una oportunidad de crear belleza a partir del abandono. Restaurar estos coches es mi terapia. Tomo algo roto, olvidado, descartado por otros, y con paciencia y dedicación, le devuelvo su gloria. Es una metáfora de mi propia vida, supongo. Durante años, este santuario fue también mi fortaleza, el muro que me separaba del mundo. Aprendí a estar solo, a no necesitar a nadie. Tuve relaciones que fracasaron porque, en el fondo, nunca dejaba que nadie entrara del todo. Es como si hubiera un muro a tu alrededor, Leandro, me dijo una exnovia una vez. Nunca me dejas entrar de verdad. Tenía razón. ¿Cómo iba a dejar entrar a alguien, si toda mi vida me habían enseñado que, tarde o temprano, me dejarían fuera? Y entonces llegó Sofía. La conocí en una exposición de coches. Ella no estaba allí por los coches, sino como fotógrafa para una revista local. Mientras todos admiraban la pintura brillante y los cromados, ella se arrodilló para fotografiar el intrincado diseño de un motor, la textura de un asiento de cuero desgastado. Vio los detalles. Me vio a mí. Sofía no intentó derribar mis muros. Simplemente, se sentó fuera de ellos con una paciencia infinita, hasta que yo mismo le abrí la puerta. Fue la primera persona que entró en mi taller y no dijo que desorden o cómo huele. Dijo, este lugar tiene alma. Es como tú. Fue la primera persona que miró mis manos callosas y no vio suciedad, sino historias. Con ella, aprendí a hablar de mi familia. Al principio, con frases cortas, minimizando el dolor. Pero ella escuchaba, hacía las preguntas correctas, y poco a poco, la historia completa salió a la luz. Y cuando terminé, no me dio palmaditas en la espalda ni me dijo deberías perdonarlos. Me miró directamente a los ojos, su mirada fiera y llena de una indignación que yo nunca me había permitido sentir por mí mismo, y dijo, lo que te hicieron fue una cabronada, Leandro. Tienes todo el derecho del mundo a estar enojado. En ese momento, sentí que una parte de mí que había estado congelada durante años empezaba a descongelarse. Ella me dio permiso para sentir. Me dio permiso para validar mi propio dolor. Sofía no me salvó. Me enseñó a salvarme a mí mismo. Y por eso, cuando le pedí que se casara conmigo, no lo hice arrodillado en un restaurante caro. Lo hice aquí, en mi santuario, rodeados de mis proyectos a medio terminar, porque ella era la única persona que entendía que mi vida, como estos coches, era un trabajo en progreso. Y ella quería ser parte de esa restauración. La noche que le propuse matrimonio a Sofía, el taller estaba silencioso, salvo por el suave zumbido de una lámpara fluorescente. Habíamos pedido pizza y estábamos sentados en dos viejos taburetes, usando un bidón de aceite vacío como mesa. La radio tocaba una vieja canción de rock. Sofía reía, con un poco de salsa de tomate en la comisura de los labios, contándome una historia de su trabajo. Y mientras la miraba, tan llena de vida, tan real, tan presente en mi mundo de metal y soledad, lo supe. No necesitaba un plan elaborado ni un anillo carísimo. Solo la necesitaba a ella. Sofía, la interrumpí suavemente. Ella dejó de hablar y me miró. ¿Qué pasa? Cásate conmigo. Las palabras salieron sin más. Ella parpadeó, su sonrisa vacilando por un segundo, como si no estuviera segura de haber oído bien. ¿Qué? Me levanté, me arrodillé sobre una rodilla en el suelo de cemento manchado de grasa y tomé su mano. No tenía un anillo. Solo tenía mi verdad. No tengo mucho que ofrecer, empecé, mi voz un poco ronca. Tengo este taller, mis manos sucias y un corazón que está un poco abollado y oxidado en algunas partes. Pero es todo tuyo, si lo quieres.
Quiero pasar el resto de mi vida restaurando cosas contigo. Quiero que seas mi familia. Cásate conmigo, Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una sonrisa luminosa se abrió paso en su rostro. Sí, susurró. Claro que sí, mi amor. Sí. Se inclinó y me besó, un beso que sabía a pizza y a promesas. Fue perfecto. Fue nuestro. Unas semanas después, estábamos en la misma mesa improvisada, pero esta vez con una libreta y un bolígrafo. La temida lista de invitados. Empezamos con los fáciles, nuestros amigos, su familia, que me había acogido como a un hijo desde el principio. Luego llegamos a la mía. Escribí mamá y papá. Escribí tío Roberto y tía Elena. Escribí Andrés. Y entonces me detuve. El bolígrafo flotaba sobre el papel, sobre el espacio en blanco donde debían ir 3 nombres. Mateo. Ricardo. Julián. Sofía, que había estado escribiendo los nombres de sus primos, notó mi silencio. Puso su mano sobre la mía. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, sin poder hablar. El peso de todos esos años de rechazo cayó sobre mí de nuevo. La idea de verlos en mi boda, sonriendo falsamente, actuando como si nada hubiera pasado, me revolvía el estómago. Pero la idea de no invitarlos, de provocar la guerra nuclear que sabía que se desataría, era aterradora. No sé qué hacer, Sof, admití en voz baja. Si los invito, sentiré que me estoy traicionando a mí mismo. Sentiré que todo lo que me hicieron no importó. Pero si no los invito, mi mamá, será una catástrofe. Sofía apartó la libreta. Giró su taburete para mirarme de frente y tomó mis 2 manos entre las suyas. Escúchame, Leandro, dijo con una seriedad tranquila. Esto no se trata de tu mamá. No se trata de ellos. Se trata de nosotros. De este día. Nuestro día. El día en que empezamos nuestra propia familia, qué clase de cimientos queremos poner, unos basados en la obligación, en el miedo, en fingir que las heridas no existen, o unos basados en la honestidad. En el respeto y en el amor verdadero. La miré, viendo la fuerza en sus ojos. Piensa en ello, continuó. Cuando estés ahí parado, esperándome, y mires a la gente que nos acompaña, a quien quieres ver rostros que te recuerden la humillación y el dolor, o quieres ver rostros que te reflejen amor. Que celebren genuinamente tu felicidad. Tragué saliva. La respuesta era tan clara, tan obvia. No tienes que decidirlo ahora, añadió. Pero quiero que sepas una cosa. Sea cual sea tu decisión, yo estoy contigo al 100%. Si decides invitarlos, estaré a tu lado, sonriendo y siendo amable. Y si decides no hacerlo, estaré a tu lado, sosteniendo tu mano mientras el mundo arde. La decisión es tuya. Sus palabras fueron como un bálsamo. Me dio el poder que nunca había tenido. La elección. Durante años, ellos habían decidido por mí. Ahora, me tocaba a mí decidir. Miré la libreta, el espacio en blanco. Y luego la miré a ella, mi futuro. Tomé el bolígrafo. Y pasé a la siguiente página. El espacio en blanco se quedó así. En blanco. La llamada de mi madre fue solo el primer disparo. La guerra total se declaró en el campo de batalla de los cobardes modernos, el grupo de chat familiar. Lo llamaban familia Ramírez. Yo lo llamaba la cámara de los ecos. Hacía años que había silenciado las notificaciones, pero esa noche, después de colgarle a mi madre, sentí una curiosidad morbosa. Abrí WhatsApp. El icono del grupo mostraba 99 más mensajes nuevos. Respiré hondo y entré. Era un torrente de histeria digital. La conversación había empezado, como siempre, con una finta de falsa preocupación de Mateo. Mateo, oigan, pregunta rápida. ¿Alguien más no ha recibido la invitación para la boda de Leandro? A lo mejor mi correo se está volviendo loco. La respuesta de mi tía Carmen, la hermana chismosa de mi madre, no se hizo esperar. Tía Carmen, Mateo, ¿qué dices? Nosotros tampoco. Qué raro. ¿Será que las mandó por partes?
Y entonces, Ricardo, siempre sutil como un martillazo. Ricardo, no sean ingenuos. No es un error. Acabo de hablar con mi mamá. Está destrozada. El señorito decidió no invitarnos. A partir de ahí, la presa se rompió. Mateo, ¿qué? ¿Es una broma? Después de todo, ¿qué diablos le pasa? Julián, wow. No puedo creerlo. Tiene que haber un malentendido. Ricardo, no hay ningún malentendido, Julián. Es Leandro siendo Leandro. Un resentido. Un niño malcriado con delirios de grandeza porque ahora tiene un tallercito de mierda. Leí esa frase y sentí una punzada de la vieja rabia. Mi tallercito de mierda pagaba mis facturas, me daba un propósito y era más honesto que cualquiera de los trabajos de oficina que ellos habían tenido. Tía Carmen, no hables así, Ricardo. Pero es verdad que es una falta de respeto terrible. Su propia sangre. Su madre está inconsolable. Pobre mujer. Mateo, esto es una bofetada en la cara. A toda la familia. Es una declaración de guerra. Y todo porque el niño no supera sus traumas inventados. Siempre ha sido un dramático. Traumas inventados. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Mis recuerdos, mis humillaciones, el dolor que había cargado durante casi 20 años, para ellos, era un drama, una invención. Mi madre, por supuesto, no escribía. Su estrategia era más visual. De repente, el chat se llenó de sus contribuciones. Un meme con la imagen de Jesús y la frase perdona a tus hermanos 70 veces 7. Una foto de un corazón roto. Una foto de ella, con los ojos rojos e hinchados, claramente tomada para la ocasión. Y finalmente, una foto de los 4 hermanos cuando éramos niños, yo un bebé en brazos de Mateo, con la leyenda, ¿dónde quedó este amor? Era un espectáculo de manipulación tan burdo, tan descarado, que casi me hizo reír. Casi. Julián, mamá, por favor. No te pongas así. A lo mejor si hablamos con él. Ricardo, ¿hablar? ¿Para qué? ¿Para qué nos dé una de sus lecciones de moral? Que se vaya al diablo. Su boda seguramente será una porquería de todos modos. Probablemente en ese garaje mugroso suyo. Mateo, Ricardo, cálmate. No vamos a rebajarnos a su nivel. Pero esto no se va a quedar así. Esto es una falta de respeto a nuestros padres. A nuestro apellido. Alguien tiene que ponerlo en su lugar. Me quedé mirando la pantalla, mi pulgar flotando sobre el teclado. Una parte de mí quería responder. Quería escribir un manifiesto, un ensayo detallado de cada herida, cada desplante, cada palabra cruel. Quería adjuntar fotos de los coches que había restaurado, de mi vida con Sofía, de mi felicidad, y escribir, esto es lo que pasa cuando dejas de esperar la aprobación de gente como ustedes. Pero entonces, la cara de Sofía apareció en mi mente. ¿Quieres ver rostros que te recuerden la humillación y el dolor? Discutir con ellos sería como intentar razonar con un huracán. No escuchan. No entienden. Solo buscan una reacción para poder decir, ven, está loco, nosotros somos las víctimas. No les iba a dar esa satisfacción. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, abrí las opciones del grupo. Mis dedos se movieron con una precisión deliberada. Silenciar grupo, para siempre. Bloquear notificaciones. Y finalmente, la opción más dulce, la más liberadora. Salir del grupo. Una pequeña notificación apareció en la pantalla, saliste del grupo. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. El eco de sus voces se había desvanecido. Por primera vez, el silencio era solo mío. 2 días después, la guerra pasó del frente digital al mundo real. Era un sábado por la tarde. Sofía y yo estábamos en la sala, viendo una película y comiendo palomitas. Era uno de esos momentos perfectos de calma doméstica que había llegado a atesorar. Entonces, sonó el timbre. No un toque rápido, sino un timbrazo largo y autoritario.
Nos miramos. No esperábamos a nadie. Un mal presentimiento se instaló en mi pecho. Yo voy, dije, levantándome. Miré por la mirilla. Y ahí estaban. Mi madre, flanqueada por mi padre y Mateo, como si fueran una especie de delegación oficial del tribunal de la familia. Mi madre tenía el rostro compungido de una virgen dolorosa. Mi padre, la mandíbula apretada y la mirada severa. Y Mateo. Mateo parecía un general a punto de inspeccionar a una tropa indisciplinada. Respiré hondo y abrí la puerta. Hola, dije, mi voz neutral. Me quedé en el umbral, bloqueando el paso. Leandro, empezó mi madre, su voz temblorosa. Tenemos que hablar. No es un buen momento, mamá. Nunca es un buen momento para ti cuando se trata de tu familia, espetó Mateo, dando un paso al frente. Intentó entrar, pero no me moví. Estoy en mi casa, Mateo. Y no te he invitado a pasar. La cara de Mateo se ensombreció. Mi padre dio un paso adelante, su presencia siempre silenciosa pero imponente. Leandro, déjanos pasar. No vamos a discutir esto en el pasillo como si fuéramos extraños. En ese momento, Sofía apareció detrás de mí. Puso una mano suavemente en mi espalda, un gesto pequeño pero que me transmitió una fuerza inmensa. Buenas tardes, dijo ella, su voz educada pero firme. Leandro dijo que no es un buen momento. Mi madre la ignoró por completo, sus ojos fijos en mí. ¿Cómo pudiste salirte del grupo? ¿Cómo pudiste darle la espalda a tu propia madre? Te he estado llamando y no contestas, tu padre y yo no hemos podido dormir. Tal vez si hubieran perdido el sueño alguna de las 4 veces que me dejaron fuera de las bodas de mis hermanos, ahora no estaríamos teniendo esta conversación, respondí, el hielo en mi voz sorprendiéndome incluso a mí. El rostro de mi padre se contrajo. Fue la primera vez que habló, y su voz era grave, cargada de una decepción que pesaba como plomo. Yo no crié a un hijo para que fuera un malagradecido. Para que le guardara rencor a su propia sangre por tonterías de niños. Tonterías de niños, estallé. La calma se rompió. La presa de años de silencio reventó. Yo era el niño al que le dijeron que no era lo suficientemente importante para ver a su hermano casarse, yo era el adolescente al que humillaron por amar su trabajo. Yo era el adulto al que le mintieron en la cara para excluirlo una vez más. Di un paso al frente, saliendo al pasillo, enfrentándolos. Sofía se quedó en la puerta, una guardiana silenciosa. ¿Dónde estabas tú, papá?, le pregunté, mi voz temblando de rabia. ¿Dónde estabas cuando Ricardo me llamó, Grasiento, o cuando Mateo me dijo que no hiciera un drama? Estabas ahí, callado. Siempre callado. Tu silencio era tu aprobación. Así que no me hables de cómo me criaste, ustedes me criaron para sentir que no valía nada. Mi madre empezó a llorar, esta vez de verdad. Lágrimas de shock y de herida. No digas eso, Leandro, nosotros te queremos. Me quieren, reí, una risa amarga que no tenía nada de alegría. Quieren una versión de mí que no existe. Quieren al niño callado que aguantaba todo. Quieren al hermano sumiso que nunca cuestionaba su lugar, pero ese Leandro se murió, ustedes lo mataron, boda tras boda, humillación tras humillación. Mateo dio otro paso, su rostro rojo de furia. Ya basta. Le estás faltando el respeto a nuestros padres. Y ustedes, cuando me respetaron a mí, lo desafié, mirándolo directamente a los ojos. Nunca. Así que no tienes derecho a exigirme nada. Esta es mi vida. Mi casa. Mi boda. Y ustedes no son bienvenidos. Ni aquí, ni allí. Me di la vuelta, entré en mi casa y cerré la puerta en sus caras. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Me apoyé en la puerta, temblando, con la respiración agitada. Sofía me abrazó, fuerte. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Por primera vez, la batalla no la había librado solo. Y por primera vez, había ganado. La confrontación en mi puerta fue un punto de no retorno. Sabía que mis padres y Mateo no se quedarían de brazos cruzados.
La maquinaria familiar de presión y culpa se puso en marcha a toda velocidad, y la operadora principal, como siempre, era mi tía Carmen. Su llamada llegó al día siguiente. Estaba en el taller, intentando concentrarme en el pulido de un parachoques cromado, pero mi mente no dejaba de reproducir la escena del día anterior. Cuando vi su nombre en la pantalla, suspiré. Sabía exactamente cómo sería la conversación. Tía, contesté. Leandrito, mi niño, qué bueno que me contestas, su voz era un chorro de miel empalagosa. Estaba tan preocupada por ti, mi amor. Tu mamá me llamó, está destrozada, no para de llorar la pobre. Me contó lo que pasó. Ay, mijo, ¿por qué eres así? ¿Por qué tanto coraje? Tía, con todo respeto, esto es un asunto entre mis hermanos, mis padres y yo. Pero somos familia, mi vida, lo que le duele a uno, nos duele a todos, exclamó, con un dramatismo digno de una telenovela. Yo sé que tus hermanos a veces han sido duros, pero son hombres, ya sabes cómo son. Pero en el fondo te quieren. ¿Y tu mamá te adora, ¿cómo puedes cerrarle la puerta en la cara? Tienes que ser el más inteligente, Leandrito. Tienes que perdonar. La familia es lo único que tenemos al final del día. Cada palabra era una pequeña aguja de chantaje emocional. Ser el más inteligente significaba trágate tu orgullo. Perdonar significaba deja que te sigan pisoteando. Te agradezco la preocupación, tía, dije, mi voz tensa. Pero mi decisión está tomada. Ahora tengo que colgar, estoy trabajando. Pero, Leandrito. Colgué. No podía más. Me senté en un taburete, pasándome las manos por el pelo. Me sentía acorralado, asfixiado por esa red pegajosa que llamaban familia. ¿Acaso nadie veía mi punto de vista? ¿Tan ciegos estaban todos? Justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla con pavor. Pero no era la tía Carmen. Era mi tío Roberto. El tío Roberto, el hermano menor de mi padre, era lo opuesto a la familia de mi madre. Era un hombre callado, un carpintero de manos grandes y pocas palabras. Nunca participaba en los chismes ni en los dramas. Siempre me había tratado con un respeto tranquilo, observándome desde la distancia. Dudé un segundo antes de contestar. Tío. Leandro, su voz era grave y tranquila, como el roble con el que trabajaba. ¿Te molesto? No, tío, para nada, ¿qué pasó? Hubo una pausa. Pude oír el sonido de una sierra a lo lejos. Me enteré del lío, dijo sin rodeos. Tu tía Carmen ya empezó su campaña telefónica. Solté una risa cansada. Sí, ya me tocó. Escucha, dijo. No te llamo para darte consejos. Ya estás grande para saber lo que haces. Solo te llamo para decirte una cosa. Hizo otra pausa, y esta vez el silencio fue significativo. Estoy orgulloso de ti. Me quedé sin palabras. El nudo que tenía en la garganta se aflojó de golpe. Desde que eras un chamaco, continuó, siempre vi cómo te trataban. Como si fueras menos. Y siempre vi cómo te refugiabas en tus cosas, en tus motores. Nunca dijiste nada, pero tus ojos lo decían todo. Aguantaste mucho, Leandro. Demasiado. Y se necesita mucho valor para decir, basta. No dejes que nadie te haga sentir culpable por ello. Las lágrimas se me subieron a los ojos. Eran lágrimas de alivio, de gratitud. Una sola persona. Solo necesitaba que una persona de su generación viera la verdad. Gracias, tío, susurré, mi voz rota. Gracias, de verdad. No hay de qué, mijo. Haz lo que tu corazón te diga. Y felicidades por la boda. A esa muchacha tuya, a Sofía, cuídamela. Es de las buenas. Sí, tío. Lo sé. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No estaba loco. No estaba inventando cosas. Alguien más lo había visto. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto. Era de mi primo Andrés. Primo,
me enteré del desmadre. Mi jefe, mi papá, me dijo que habló contigo, qué huevos tienes, no te dejes. Si necesitas algo, échame un grito, y aguas con mi mamá, la tía Carmen, que anda como la Inquisición, felicidades por la boda, por cierto. Sonreí. Una sonrisa genuina. La primera en días. La guerra había trazado una línea en la arena. Y de mi lado, aunque éramos pocos, éramos los correctos. Tenía a Sofía. Tenía a mi tío Roberto. Tenía a Andrés. No estaba solo. Y eso era todo lo que necesitaba. Después de la llamada de mi tío Roberto, hubo unos días de calma tensa. Supuse que la familia estaba reagrupándose, planeando su siguiente ofensiva. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. El siguiente ataque vino del flanco que menos esperaba, o quizás, del que más debería haber esperado, Ricardo. Y su arma no fue un grito ni un insulto, sino algo mucho más insidioso, la falsa razón. Recibí un correo electrónico. El asunto era, tenemos que hablar. Abrí el email con una sensación de pesadez. El texto era largo, cuidadosamente redactado. Era la voz de Ricardo, pero una versión que yo no conocía, una voz mesurada, adulta, casi, comprensiva. Era una obra maestra de la manipulación. Leandro, comenzaba. Te escribo porque lo que pasó el otro día en tu casa se salió de control, y creo que es importante que hablemos como los hombres que somos, no como niños. Sé que las cosas han sido tensas, y quiero que sepas que, en parte, lo entiendo. Leí esa frase y una alarma sonó en mi cabeza. Ricardo entendiendo algo era tan probable como que un escorpión se hiciera vegetariano. Mira, sé que cuando éramos más jóvenes, no siempre fui el mejor hermano. Mateo era el mayor, tú el pequeño, y Julián y yo estábamos en medio. Éramos unos idiotas, ¿qué te puedo decir? Competíamos por todo, decíamos estupideces. Si alguna vez te dije algo que te hirió, créeme que no fue con la intención de dejar una cicatriz. Eran tonterías de adolescentes. Pensé que lo había superado, como lo hemos hecho todos. Tonterías de adolescentes. Redujo años de humillación sistemática a un simple arrebato juvenil. Borró la crueldad de sus palabras con la excusa de la edad. Sobre las bodas, tienes que entender nuestra perspectiva. Cuando Mateo se casó, eras un niño. Cuando yo me casé, para ser honesto, estabas en esa fase de mecánico y, sí, quizás nos preocupaba un poco la imagen. No estoy orgulloso de ello, pero así eran las cosas. Éramos inmaduros. Pero hemos crecido, Leandro. Todos lo hemos hecho. Y aferrarse a esas viejas heridas no le hace bien a nadie, y menos a ti. Ahí estaba. El giro. La culpa sutilmente devuelta a mi tejado. El problema no era lo que ellos hicieron, sino que yo me aferraba a ello. Nuestros padres están devastados. Mamá no ha dejado de llorar. Papá está increíblemente decepcionado. No por la boda, sino por la división que estás creando. Estás poniendo a todos en una posición imposible, ¿crees que es justo para ellos? Por eso te escribo. Quiero arreglar esto, ¿qué te parece si tú y yo nos tomamos una cerveza esta semana? Solos. Sin padres, sin Sofía, sin nadie. Solo dos hermanos hablando. Dejemos toda la mierda atrás. Limpiemos el aire antes de tu boda. Creo que nos lo debemos. Y se lo debemos a nuestros padres. Piénsalo. Espero tu respuesta. Tu hermano, Ricardo. Cerré el portátil. Me recliné en mi silla y me froté los ojos. Era una trampa. Una trampa brillante, tengo que admitirlo. Apelaba a la razón, a la madurez, a la culpa. Ofrecía una rama de olivo falsa, una charla de hombres que en realidad sería una sesión de lavado de cerebro. Si aceptaba, me diría que estaba exagerando, que tenía que pensar en mamá y papá, que ser un hombre significaba perdonar y olvidar. Si me negaba, entonces yo sería el irrazonable, el que no quería solucionar las cosas. Le daría la munición perfecta para decir, ¿ven? Lo intenté. Hablé con él de hombre a hombre, y me rechazó.
El problema es él. Sin Sofía, había escrito. Por supuesto. Ella era mi escudo, mi columna vertebral. Sabía que sin ella, yo era más vulnerable. Miré alrededor de mi taller. Vi el chasis de un viejo Porsche 356 que estaba empezando a restaurar. Estaba oxidado, abollado, parecía un caso perdido. Mucha gente lo habría enviado al desguace. Pero yo podía ver lo que había debajo. Podía ver la belleza, el potencial. Sabía que con trabajo y honestidad, podía volver a ser magnífico. Mi familia era diferente. Por fuera, podían intentar ponerle una nueva capa de pintura, como el email de Ricardo. Pero por dentro, el chasis estaba podrido. La estructura estaba comprometida. Y ninguna cantidad de pintura podía arreglar eso. No le iba a dar el gusto de una respuesta. Mi silencio sería mi respuesta. Borré el correo electrónico y volví al trabajo. Tenía cosas reales y honestas que arreglar. El día de mi boda amaneció con un cielo azul y despejado, como si el universo hubiera decidido darnos una tregua. Me desperté en nuestra pequeña casa, no con la ansiedad que había anticipado, sino con una extraña sensación de calma. El ruido de mi familia se había desvanecido, reemplazado por la anticipación silenciosa de un nuevo comienzo. Sofía y yo habíamos decidido romper con la tradición y pasar la mañana juntos. Desayunamos en la cocina, en pijama, hablando en susurros, como si estuviéramos compartiendo un secreto sagrado. No hablamos de mi familia. No hablamos del drama. Hablamos de nuestro futuro, de la luna de miel, de lo ridículamente feliz que me sentía. El lugar que elegimos era un pequeño jardín botánico en las afueras de la ciudad. No queríamos un salón ostentoso ni una fiesta para cientos de personas. Queríamos algo íntimo, algo que se sintiera como nosotros. El jardín era perfecto, un laberinto de senderos bordeados de flores, árboles viejos cuyas ramas se entrelazaban sobre nuestras cabezas y un pequeño kiosco de madera blanca donde diríamos nuestros votos. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno de la gente que importaba. Mis amigos del mundo de los coches, con sus chaquetas de cuero y sus sonrisas sinceras. Los amigos de Sofía de la universidad, artistas y bohemios que llenaban el aire de risas. Su familia, que me abrazó y me llamó hijo con una calidez que me desarmó. Y, por supuesto, mi pequeña pero sólida facción familiar, mi tío Roberto, con un traje que claramente le resultaba incómodo pero con una mirada de orgullo inmenso, mi tía Elena, su esposa, que me apretó la mano con fuerza, y mi primo Andrés, que me guiñó un ojo y me pasó una pequeña petaca de tequila para los nervios. Mientras esperaba junto al kiosco, hablando con el padre de Sofía, un hombre amable y de risa fácil, vi a mi tío Roberto acercarse. Leandro, dijo. Tu madre no está aquí. Tu padre tampoco, ¿estás seguro de esto? Lo miré y sonreí. Una sonrisa genuina. Estoy seguro, tío. Pero, me preguntaba si tú querrías caminar conmigo hacia el altar. Los ojos de mi tío se humedecieron. Se quedó sin palabras por un momento, algo raro en él. Luego asintió, carraspeó para aclarar la garganta y dijo, sería un honor, mijo. Un verdadero honor. Cuando la música empezó a sonar, mi tío Roberto puso una mano en mi hombro. No fue un gesto formal. Fue el gesto de un hombre que había visto mi lucha silenciosa y que ahora estaba allí para celebrar mi victoria. Caminamos por el pasillo de césped, y mientras veía las caras sonrientes de nuestros amigos, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. Esta era mi gente. Esta era mi tribu. Esta era mi familia. Y entonces la vi. Sofía apareció al final del pasillo, del brazo de su padre. Llevaba un vestido sencillo, de encaje, que parecía flotar a su alrededor. Su cabello oscuro estaba recogido con flores silvestres. Pero no fue su belleza lo que me dejó sin aliento. Fue su sonrisa. Sonreía solo para mí, una sonrisa que decía, lo logramos. Estamos aquí. Mientras caminaba hacia mí, todo lo demás se desvaneció. El dolor del pasado, la ira, la amargura, todo se disolvió en la luz de esa tarde. Cuando llegó a mi lado, tomé su mano. Estaba temblando un poco.
O quizás era la mía. Nuestros votos no fueron promesas grandilocuentes. Fueron verdades sencillas. Le prometí ser su taller, su refugio, el lugar donde siempre pudiera ser ella misma sin miedo. Le prometí que mis manos, aunque sucias, siempre estarían ahí para sostenerla, para construir una vida con ella. Ella me prometió ser mi fotógrafa, la que siempre vería la belleza en mis imperfecciones. Me prometió llenar nuestro hogar de risas y de luz, y ser la familia que yo siempre había merecido. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, y la besé, el aplauso de nuestros invitados sonó como la sinfonía más hermosa del mundo. No era un aplauso por obligación. Era una celebración de amor, de resiliencia. Era el sonido de la paz. La recepción fue una extensión de la ceremonia, relajada, alegre y llena de amor genuino. Habíamos contratado un grupo de música local que tocaba una mezcla de rock clásico y son cubano, y la pequeña pista de baile improvisada sobre el césped nunca estuvo vacía. Había tacos al pastor, cerveza artesanal y una mesa de postres que era una obra de arte. La risa era la banda sonora de la noche. Me sentía ligero, como si flotara. Bailé con Sofía, con su madre, con mi tía Elena. Compartí un trago de tequila de la petaca de Andrés. Escuché los discursos de nuestros amigos, que eran más anécdotas graciosas que formalidades. Por primera vez en un evento familiar, yo no era un espectador. Era el centro, y no por obligación, sino por celebración. A medianoche, mientras la fiesta estaba en su apogeo, Andrés me tomó del brazo y me llevó a una zona más tranquila, cerca de una fuente. Su cara, normalmente jovial, tenía una expresión extraña. Primo, no quiero arruinarte la noche, neta, empezó, bajando la voz. Pero creo que tienes que ver esto. Sacó su teléfono. Sentí un escalofrío de aprensión. ¿Qué es?, le pregunté. Solo mira. Me mostró su pantalla. Estaba abierta en el perfil de Facebook de Ricardo. Y lo que vi me heló la sangre. Ricardo había publicado un álbum de fotos hacía menos de una hora. El título del álbum era La familia es primero, celebrando la unión familiar. Las fotos eran de una cena. Una cena grande, en un restaurante elegante. En la cabecera de la mesa, estaban mis padres, sonriendo a la cámara. A sus lados, Mateo y su esposa, Ricardo y la suya, y Julián con la suya. Estaban todos. Brindando con copas de vino, posando abrazados. Parecían la imagen perfecta de una familia feliz y unida. La publicación estaba llena de comentarios de tíos y primos lejanos. ¡Qué hermosa familia! Así se hace, unidos en las buenas y en las malas. Un ejemplo a seguir. Y la estocada final, un comentario de mi propia madre debajo de la foto principal, nada más importante que mis hijos. Los amo a todos por igual. La fecha de la publicación era la de hoy. La hora, de hacía apenas unos minutos. No era una coincidencia. Era un acto deliberado. Una declaración. Habían organizado una contraboda. Una cena familiar para demostrarle al mundo, y a mí, que su unidad no dependía de mi presencia. Que ellos eran la verdadera familia, y yo, la pieza defectuosa que había sido descartada. Andrés me miró, esperando mi reacción. Esperaba que explotara, que maldijera, que la rabia arruinara mi noche. Pero algo extraño pasó. Miré las fotos, las sonrisas falsas, la puesta en escena. Y en lugar de ira, sentí claridad. Una claridad fría y absoluta. Empecé a reír. No fue una risa fuerte ni histérica. Fue una risa baja, cansada. Andrés me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Te estás riendo?, preguntó, incrédulo. Sí, dije, devolviéndole el teléfono. Me estoy riendo. Porque es patético. Busqué a Sofía con la mirada. Estaba al otro lado del jardín, hablando con su padre. Nuestros ojos se encontraron y ella pareció sentir que algo pasaba, porque empezó a caminar hacia mí. ¿Qué es patético?, preguntó Andrés. Ellos, respondí. Todo esto. Mira lo lejos que están dispuestos a llegar para demostrar que tienen la razón.
Necesitan montar este circo para sentirse bien consigo mismos. Necesitan gritarle al mundo que son una familia feliz, porque en el fondo saben que no lo son. Sofía llegó a nuestro lado. ¿Todo bien, mi amor? Le conté lo que había visto. Ella miró a Andrés, quien asintió sombríamente. Luego me miró a mí, sus ojos buscando cualquier fisura en mi calma. Tomé su mano y la apreté. Tenías razón, le dije en voz baja, solo para ella. Nunca se trató de que me quisieran en sus vidas. Se trató de que yo encajara en la foto que ellos querían proyectar. Y como no encajaba, me cortaron. Y ahora que no estoy, tienen que pegar una foto suya encima del hueco para que nadie lo note. La miré y sonreí, y esta vez, mi sonrisa no tenía nada de tristeza. Era una sonrisa de liberación. Se acabó, Sof. De verdad. Ya no hay nada que perdonar ni que entender. Simplemente, no hay nada. Ella me devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de amor y alivio. Entonces volvamos a nuestra fiesta, dijo. La de verdad. Y eso hicimos. Dejé atrás el teatro de sombras de mi antigua familia y volví a la luz y al calor de la nueva. La noche avanzaba. La música se había vuelto más suave, la gente conversaba en grupos pequeños, y el aire olía a café y a la tierra húmeda del jardín. La fiesta estaba llegando a su fin de una manera perezosa y feliz. Sofía y yo estábamos sentados en un banco, simplemente observando la escena, absorbiendo los últimos momentos de un día perfecto. Fue entonces cuando lo sentí. Una especie de cambio en la atmósfera. Un escalofrío en la nuca. Levanté la vista hacia el borde del jardín, más allá del círculo de luces de hadas que habíamos colgado, hacia la zona donde la oscuridad del parque se encontraba con el césped iluminado. Y los vi. Al principio, eran solo dos siluetas. Dos figuras oscuras de pie bajo la sombra de un gran árbol de pirul. Estaban inmóviles, como estatuas. Mi corazón dio un vuelco. Entrecerré los ojos, y mi cerebro, a regañadientes, los identificó. Eran mi madre y Mateo. No estaban gritando. No estaban avanzando hacia nosotros. Simplemente estaban allí, en el límite, observando. La postura de mi madre era la de una mártir, con los hombros caídos y la cabeza ligeramente inclinada. Mateo estaba de pie, rígido, con los brazos cruzados, una figura de autoridad silenciosa y juzgadora. No estaban allí para celebrar. No estaban allí para disculparse. Estaban allí para ser vistos. Era su último movimiento en el tablero de ajedrez, el más retorcido de todos. Habían venido a mi boda, pero sin entrar. Se habían colocado en el borde, como fantasmas, esperando. Esperando que la culpa, la obligación, el viejo instinto del niño que busca la aprobación de su madre, me hiciera correr hacia ellos. Esperando arruinar mi felicidad con su sola presencia silenciosa. Sofía siguió mi mirada. Su mano se tensó sobre la mía. No puede ser, susurró. Oh, sí puede ser, respondí, mi voz un susurro helado. El pánico inicial dio paso a una oleada de furia blanca y pura. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a venir aquí, a mi santuario, en mi día, y tratar de envenenarlo con su presencia? Estaba a punto de levantarme, de caminar hacia ellos y gritarles que se largaran. Pero la mano de Sofía me detuvo. No, dijo ella, su voz sorprendentemente tranquila. No les des lo que quieren. No les des el drama. Respiré hondo, forzándome a calmar el torbellino dentro de mí. Ella tenía razón. Una confrontación a gritos era su victoria. En ese momento, mi tío Roberto, que estaba cerca hablando con unos amigos, también los vio. Su rostro se endureció. Se acercó a nosotros. ¿Qué hacen esos dos aquí?, preguntó en voz baja, su tono grave. Vienen a cobrar su libra de carne, respondí amargamente. Nos quedamos los tres en silencio por un momento, mirando a las dos figuras en la oscuridad. Eran un veneno, y se estaba filtrando en mi noche perfecta. Sabía que tenía que hacer algo. Pero no podía ser lo que ellos esperaban. Entonces, una idea se formó en mi mente. Una idea tranquila, terrible y definitiva.
Me levanté. Sofía, ven conmigo, dije. Miré a mi tío. ¿Tú también, tío? Por favor. Sofía se levantó sin dudarlo. Mi tío Roberto asintió, su mandíbula apretada. Juntos, los tres, empezamos a caminar hacia ellos. No con prisa. No con ira. Caminamos lentamente, deliberadamente, a través del césped. La gente nos miraba, la música parecía desvanecerse. Éramos una procesión silenciosa caminando hacia la oscuridad. A medida que nos acercábamos, pude ver sus rostros con más claridad a la luz reflejada. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, una expresión de dolor calculado. Mateo me miraba con una intensidad feroz, una mezcla de desafío y decepción. Estaban listos para mi explosión. La estaban esperando. Pero no se la di. Nos detuvimos a unos metros de ellos. No levanté la voz. No hice un solo gesto de ira. Los miré, primero a mi madre, luego a Mateo, y dejé que el silencio se extendiera. Dejé que sintieran el peso de su propia intrusión. Finalmente, hablé. Y mi voz, para mi propia sorpresa, era perfectamente estable. Serena. Definitiva. Este lugar, dije, haciendo un gesto hacia la fiesta detrás de mí, este espacio, esta noche, es para la gente que vino a celebrar nuestro amor. Es para la gente que nos desea felicidad. Hice una pausa, mis ojos fijos en los suyos. Aquí no hay lugar para ustedes. Las palabras flotaron en el aire, simples, desnudas, irrefutables. No era una pregunta. No era una negociación. Era una declaración de hechos. Mi madre abrió la boca para protestar, un sollozo a punto de escapar. Mateo dio un paso al frente, su cuerpo tenso de ira. Pero yo no esperé su respuesta. No había nada más que decir. Tomé la mano de Sofía. Miré a mi tío, que me devolvió una mirada de profundo y absoluto respeto. Y juntos, los tres, nos dimos la vuelta. Les dimos la espalda. Y caminamos de regreso a la luz, de regreso a nuestra fiesta, dejando a los dos fantasmas solos en la oscuridad, con sus expectativas rotas y su drama sin público. Mientras nos alejábamos, sentí que la última cadena que me ataba a ellos se rompía y se convertía en polvo. Después de la boda, esperaba que la guerra continuara. Esperaba llamadas furiosas, mensajes llenos de veneno, una nueva campaña de difamación orquestada por mis hermanos. Pero lo que siguió fue algo mucho más extraño, el silencio. Un silencio absoluto, denso e ininterrumpido. Los primeros días, el silencio era desconcertante. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando la inevitable explosión. Cada vez que sonaba, mi cuerpo se tensaba. Pero las llamadas eran de clientes, de amigos, de Sofía. El grupo de familia Ramírez seguía muerto para mí. Mis hermanos parecían haber desaparecido de la faz de la tierra. Después de una semana, la tensión empezó a disiparse, reemplazada por una sensación de extrañeza. Era como vivir después de un huracán. El viento había cesado, la lluvia había parado, y todo estaba inquietantemente tranquilo. Salías y evaluabas los daños, pero en mi caso, los daños no eran míos. Eran de ellos. Poco a poco, empecé a entender la naturaleza de ese silencio. No era una tregua. No era una señal de que hubieran aceptado la situación. Era su último castigo. El ostracismo. El tratamiento silencioso. En sus mentes, probablemente imaginaban que yo estaría sufriendo, carcomido por la culpa, desesperado por su perdón. Creían que su silencio me obligaría a volver arrastrándome, a pedir disculpas por haberlos herido al no dejar que me hirieran más. Pero se equivocaron. Profundamente. Para mí, su silencio no era un castigo. Era un regalo. Era despertarme por la mañana sin el nudo de ansiedad en el estómago. Era poder concentrarme en mi trabajo sin que mi mente se desviara hacia el próximo drama familiar. Era tener conversaciones con Sofía que no giraban en torno a mi familia. Era el aire limpio después de haber vivido años en una habitación llena de humo. Me di cuenta de cuánto espacio mental y emocional habían ocupado en mi vida.
Eran como un ruido blanco constante, un zumbido de fondo de desaprobación y drama que yo había normalizado. Y ahora que se había ido, podía escuchar mis propios pensamientos con una claridad asombrosa. Sofía y yo nos instalamos en nuestra nueva vida de casados. Desempacamos los regalos, colgamos nuestras fotos de la boda, hicimos planes. Hablábamos del futuro, de la posibilidad de ampliar el taller, de viajar. Hablábamos de tener hijos. Y por primera vez, la idea de ser padre no me aterrorizaba. Sabía, con una certeza absoluta, que rompería el ciclo. Sabía que mis hijos crecerían sintiéndose vistos, escuchados y amados incondicionalmente. El silencio de mi familia no me estaba aislando. Me estaba liberando. Me estaba permitiendo construir mi propia vida sobre un terreno sólido, no sobre las arenas movedizas de su aprobación. No era el silencio de un cementerio. Era el silencio de un campo fértil, esperando a ser sembrado. El silencio duró casi un mes. Un mes de paz ininterrumpida. Empecé a creer que tal vez, solo tal vez, se habían rendido. Que habían aceptado la nueva realidad y habían seguido con sus vidas, al igual que yo estaba siguiendo con la mía. Fue una ilusión pasajera. Una tarde, mientras estaba cerrando el taller, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no tenía guardado. Mi corazón dio un pequeño salto, un eco del viejo condicionamiento. Abrí el mensaje. Destruiste a esta familia. Espero que seas feliz. No había firma, pero no la necesitaba. Reconocería esa mezcla de victimismo y agresión pasiva en cualquier parte. Era Ricardo. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Releí las palabras una y otra vez, esperando sentir algo. Ira. Dolor. Culpa. Tristeza. Algo. Pero no sentí nada. Fue la revelación más profunda de todas. Las palabras que una vez me habrían destrozado, que me habrían hecho cuestionarme todo, ahora eran solo eso, palabras. Tinta digital en una pantalla. El eco de una voz que ya no tenía poder sobre mí. Destruiste a esta familia. La frase me pareció absurda. ¿Cómo podía destruir algo que, para mí, nunca había estado verdaderamente construido? Una familia no es una obligación de sangre. Es un refugio. Es apoyo. Es respeto. Lo que teníamos era una jerarquía basada en el miedo y la costumbre, y yo no la había destruido. Simplemente, había dejado de sostener mi parte del edificio en ruinas. Espero que seas feliz. La ironía era casi poética. Él lo decía como una maldición, como si mi felicidad fuera la prueba de mi maldad. Pero la verdad es que sí, era feliz. Era más feliz de lo que nunca había sido. Era feliz porque había dejado de buscar la felicidad en los lugares equivocados. Era feliz porque había elegido el amor sobre la obligación, la paz sobre el drama, el respeto propio sobre la aprobación de los demás. No respondí. No había nada que decir. Discutir con él sería como gritarle a un fantasma. Con un movimiento tranquilo de mi pulgar, borré el mensaje. Luego, abrí la información del contacto y, sin dudarlo un segundo, bloqueé el número. Fue un gesto pequeño, casi insignificante. Pero se sintió como cerrar la última puerta, echar el último cerrojo. El último eco se había desvanecido. Y todo lo que quedaba era el sonido de mi propia vida. Han pasado 6 meses desde la boda. El otoño ha llegado, pintando de ocre y naranja los árboles que se ven desde la ventana de mi taller. El aire es más fresco, más limpio. Como mi vida. Sofía está sentada en un taburete, leyendo una revista sobre bebés, con una mano apoyada sobre su vientre, que ha empezado a redondearse de una forma hermosa y evidente. De vez en cuando, levanta la vista y me sonríe. Esa sonrisa es el ancla de mi nuevo mundo. Estoy trabajando en el Porsche 356. El óxido ha desaparecido, reemplazado por una capa de imprimación gris y suave. Estoy lijando a mano una de sus curvas, sintiendo la forma tomar vida bajo mis dedos. El taller huele a café recién hecho y a esperanza. La puerta se abre y entran mi tío Roberto y Andrés.
Traen una caja de cartón que huele a pan dulce y tamales. Es sábado, y se ha convertido en nuestra pequeña tradición. A ver, dejen de trabajar, par de adictos, dice Andrés, dejando la caja en una mesa despejada. Trajimos el desayuno. Huele increíble, tío, digo, limpiándome las manos. Tu tía se levantó temprano, dice Roberto, mirando con aprobación el coche. Va quedando bien, mijo. Tienes buenas manos. Nos sentamos alrededor de la caja, comiendo y hablando. Hablamos de coches, de fútbol, de los antojos de Sofía. Bromeamos. Reímos. El sonido de nuestras risas rebota en las paredes de metal del taller, llenándolo de una calidez que ninguna calefacción podría proporcionar. Sobre mi mesa de trabajo, entre planos y herramientas, descansa el juego de llaves de trinquete que me regaló Julián. Las uso a menudo. Son buenas herramientas. A veces, mientras trabajo, pienso en él. No con ira, sino con una especie de tristeza distante. Pienso en su cobardía, en la prisión en la que debe vivir, atrapado entre la culpa y la presión familiar. Espero que algún día encuentre la fuerza para ser libre. Pero ya no es mi batalla. Miro a mi alrededor. A Sofía, a mi hijo o hija que crece dentro de ella. A mi tío, el padre que elegí. A mi primo, el hermano que siempre quise. Y entiendo. La gente, mi antigua familia, dirá que destruya la nuestra. Que rompí los lazos sagrados de la sangre. Pero no puedes romper algo que ya estaba hueco por dentro. Yo no incendié la casa, simplemente dejé de vivir en sus ruinas, fingiendo que las grietas no estaban allí. No perdí una familia. Solo acepté la verdad, que nunca tuve una de la manera que importa. Y en esa aceptación, en ese acto de soltar los pedazos rotos, encontré el espacio para construir la mía. Una familia que no se basa en la sangre, sino en el respeto. Una que no exige, sino que apoya. Una que no te hace sentir pequeño, sino que te ayuda a crecer. Tomo la mano de Sofía. Ella entrelaza sus dedos con los míos. Miro mis manos, las de un mecánico, las que construyen y reparan. Y sé, con una certeza que me llena el alma, que aquí, en mi santuario, rodeado del olor a metal y de la promesa de un futuro, finalmente, estoy en casa.